Gracias, Pablo. Por favor, Guillermo, un placer. Voy a decir primero felicitaciones. No corresponde elogiar tanto al entrevistado de Movida. No están las normas de periodismo, pero bueno, felicitaciones. Y quiero que me cuentes qué es la revista del Cervantes. A mí no, a la gente. ¿Qué es la revista? Bueno, gracias por las felicitaciones. Eh, la revista es una obra bastante particular porque en realidad son dos obras, no es una. O por lo menos hicimos, la idea era superponer dos espectros de obra, dos géneros, y que fuera muy difícil entender exactamente qué está viendo. O sea, la idea era, de alguna manera, satisfacer al público que llegó a ver algo de la revista, que la tenemos, y en ese sentido homenajea la revista desde la época de su esplendor, digamos desde los años 10, 20, muchas de las piezas son originales, musicales, ¿no? Y, por supuesto, al recorrido cultural popular que tuvo la revista hasta los años 80, principios de los 90. Eso por un lado. Por otro lado, que fuese una pieza que pudiera satisfacer al público teatral, quiero decir, ¿no? O sea, opera en sentido doble. Y me parece que el desafío es eso, porque en realidad viste que la pieza es un poliedro gigantesco. eh, a mí me gusta mucho la estética de número cerrado y esto te permitía llevarlo adelante eh, como si fuese, no sé, tapiz gigantesco lleno de pequeñas partecitas. Fue complicado de armar, sí, y fue complicado de, quiero decir, ensayar. Era extraño y era muy frecuente en las primeras semanas en el elenco decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? No, hay que dar, era, ustedes tranquilo, va a estar todo bien. Confíen. No, y se armó inmediatamente un ida y vuelta muy generoso, no solamente con el equipo artístico, o sea, el trabajo este es como el trabajo de ópera, es un trabajo equipo, quiero decir. La escenógrafa, Andrea Mercado, la diseñadora de vestuario, Julieta Guti, el diseñador de video, Juan Selva, la diseñadora de luces, Vera Alcoba, la coreógrafa, Andrea Cervera, o el director musical, Feder Guinarrate. Estábamos todo el tiempo saco de acá, y también ocurrió con los libretistas. O sea, teníamos muchos grupos de WhatsApp. Ah, miércoles, lo que debían ser el ping, ping. ¿Lo tenía silenciado alguno? Sí, no, porque ¿Con sonidos distintos? No, yo era el acosador, así. Uy, Dios. Muy acosador. Muy acusador, sí, donde no estaba yo, estaba Carolina Basadúar, que me asistió acá, así que mi esbirra también acusaba simétricamente. Pero era, quiero decir, eso es maravilloso. De parte, un equipo, yo al equipo artístico conozco hace muchos años, venimos trabajando en ópera hace mucho tiempo, en algunos casos más de 2 décadas. Entonces, este tipo de cuestiones funcionan de una manera adrenalínica, no es algo novedoso, digamos, en la complejidad. Y se van potenciando en sí. Sí, y es muy placentero. Y se armó algo con el elenco muy familiar, que es raro y que es muy bueno. Yo fantaseo con la situación, por ejemplo, ¿no? Vos venís del área clásica, una formación académica y laboral muy firme, Colón, el Círculo de Rosario, qué sé yo. Suena el teléfono, Teatro Cervantes. Dice, bueno, sí, ¿te queremos para dirigir una revista? ¿Qué está pasando en el Cervantes? ¿Qué pasó? ¿Cómo Bueno, fue lo eso? primero que dije fue sí. Claro. Sí, el Cervantes hacía la revista. La revista. Ah, mirá vos. Bien, sí, claro, yo soy fanático. Ah, mirá Fanático vos. de la época. eh, y en realidad el link acá es Gonzalo de María, con quien ya habíamos tenido muchas experiencias. Por supuesto, yo primero lo llevé a la ópera, hicimos Rato en el Cervallo, Enfermo Imaginario, o sea que en una dramaturgia que armamos sobre todas las escenas de médicos de Molière, que tienen música original de Charpentier y de Louis, y lo hicimos en mi Colón. Después
El año pasado hicimos Orfeo de los Infiernos, que él preparó una nueva versión con texto en verso en castellano, y por supuesto Siglo de los Trans. Entonces, como tenemos una historia amplia de sucesos posibles, ¿Quién está lo suficientemente loco para dirigir esto? Fue así. como no, como tenía miedo que me dijera que no le pregunté. Así que, mirá si vamos a dar. No, pero Gonzalo me llamó, dice, mira, si hay alguien que pueda hacer esto, soy vos. Entonces dije, Ok. me lo tomé como un elogio. Claro, sí, lógico. Sí. Sí. No preguntaste el detalle. No, tendría que haber preguntado. No, ya es tarde. Ya está. Ya fue, sí. Bueno. Igual ahora te podría decir la verdad. Claro. Igual, él es un hombre muy educado, así que Sí. no, nunca me va a decir la verdad. Tendrá un código de caballero, dirá, no, de acá nada. Absolutamente. Bien. Igual no preguntó. Por la educación. ¿Y cómo fue el primer acercamiento que tuviste? ¿Te trajeron el material? ¿Empezaste a bucear vos más por otro lado? ¿Cómo fue? Porque esto se basa en guiones originales. Y ahí despega. Son sketch originales. Son fragmentos, son pequeñas microescenas. A mí me acercaron una primera idea un primer boceto de guión, y lo más importante para mí era entender cómo era la música original. Después armamos esta dramaturgia colegiada, ¿no? Con Marcela Gerti, con Juan Dazo, con Alfredo Allende, con Juan Serdauch, con Sebastián Borenstein, que pasó uno de los números es de él. Empezando a ver, y en verdad fue siempre muy generoso el trabajo con ellos. Fue muy fácil, y por supuesto siempre llegaban con equipado diciendo, bueno, mira, con esto saca lo que quieras, y yo hice una carnicería, quería más cosas, se sacaba cosas, después venía, después aparecía otra cosa, y empezamos a buscar y empezaban. Entonces, eso fue muy lindo. Te diría que como es un elenco tan heterogéneo, tuvimos que empezar encontrando un mismo código para el canto. Claro. Entonces, ese fue el lugar en el que empezábamos. Entonces, bueno, fue casi 3 semanas de armar esto y armar el trabajo también sobre el escanciamiento de los números en verso, que también es un trabajo para encontrar el punto Ricky, ¿no? Y poco a poco se empezó armando esta cosa proteica que tenemos. Y cuando ya teníamos casi toda la obra montada, un domingo me acuerdo que creo que fue el primer mes de ensayo, llegué acá al piso 11 y le dije, buena pasada. Y esa fue la cara que yo. Y no dijeron nada, y la obra se armó. Bueno. Sí. Vos venías ya como el profesor que va a clase y te saquen una hoja. Exactamente. Tema B. ya la venías carburando, los voy a torturar con esto, a ver qué cara ponen. No, qué lástima. Claro, hay que disfrutar el momento. Sí. ¿Para qué está el poder si no? Claro. No, el poder está para otra cosa. Bueno, el poder que uno tiene a mano, esa cosa. Digo, ¿qué soy yo? Pero lo que fue, quiero decir, uno trabaja siempre, bueno, el ensayo es una situación completamente hipotética, digo, está trabajando sobre una hipótesis de futuro, en verdad, digamos, qué es lo que funciona en la sala de ensayo y qué es lo que funciona en el escenario, donde además hay tanto despliegue técnico. Vos podés entender, bueno, si funciona a nivel narrativo, si funciona en contraste temático, si más o menos los números musicales llegan a un lugar donde se produce un respiro, si los cambios de tema funcionan o no. Pero ese aparato que quedó tuvo pocos cambios después. Siendo una obra que tiene, si yo mal no recuerdo, 75 sketches. O sea que esto significa que todo el trabajo previo estuvo muy bien. Sí. Porque, digamos, tuvo algún mérito eso. A veces puede funcionar, a veces no, pero en esto funcionó. Fue Sí, suyo. a ver,
grandes cosas no cambiaron. Lo que te puedo decir como grande al momento de recibir el primer libreto fue decir, bueno, necesitamos un monólogo de Tato y un monólogo de Pitti. Quiero decir, ¿no? O sea, tenemos que tener el punto abismal de los personajes verborrágicos. Claro, Tiene que sí. estar, tiene que estar. Siendo que además, por supuesto, la revista funciona como una gran fantasía, ¿no? O sea, que tiene muchos ecos en la historia del género grande, por llevarlo así, y que por supuesto fue tan recorrida en formato popular. Pero la cuestión es que hay un balance que es para mí muy interesante sobre la manera de hacer humor político de estos personajes históricos, ¿no? Bueno, y de eso te quería preguntar, por ejemplo, eh, ¿siempre estuvo clara la elección de los maestros de ceremonia? Que iba a ser Tato y Pinti. Sí, ¿Siempre, en primer momento? sí. La gran novedad es tener una estructura tan barroca donde en realidad son cuatro elementos que están superpuestos todo el tiempo y que el punto era justamente contar de una manera clara que esas cuatro cosas, porque en definitiva, vos tenés el problema de Topi Pinti, que quieren llegar al cielo y no pueden, gran tema interesante sobre qué lugar tiene no solamente el humor argentino en la cultura argentina, sino qué lugar tiene el humor, donde yo hago mucha comedia y siempre está esa cuestión de que no es tan importante y para mí es Género menor, te dicen, género ¿no? menor, sí. Bueno, en la ópera se habla de ópera cómica, ¿no? O sea, como que de menor no tiene nada y que por favor, digo, me parece que el Sí. humor es una de las formas más elevadas que hay de inteligencia, de producción de sentido, y sin el Sobradas humor, muestras ahí. no podríamos tolerar. Hay que preguntarse si el humor es bueno, ¿no? Porque te ayuda a tolerar las realidades más amargas. Por otro lado, tenés la historia del águila bicéfala, un momento Sí. completamente surreal. Justamente se suma temáticamente este tema de la comedia y la tragedia como, bueno, pero la revista no hago ni comedia ni tragedia. Uno de los mejores versos de la obra es Límites Electrada. Okay. El texto brillante. Mi límite es el estrés. Y después tenés el aluvión de microescenas, se van recorriendo temáticamente la problemática política de los años 20 y la llegada de la década infame y demás. Y después tenés el personaje que hace Mona Antonopoulos, que es la recepcionista, que en realidad, en rigor eh, académico, por decirlo así, es el único personaje de la obra. ¿No? Es el único que tiene realmente un recurso Claro. legible. Es Sí. el único la única entidad de dramaturgia a la que efectivamente le pasa algo. Es decir, ¿no? Después tenés las microescenas, sí, por supuesto. Pero eso ya escriba en otra situación que es sí una cuestión de hipótesis dentro de la hipótesis, en el sentido de que les iba a ir adelantando que iba a ocurrir en los ensayos, ni siquiera con la presencia de público, al elenco. Hay gente que hace 15 personajes, Claro, sí, 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 sí. 10, digamos, y era muy importante que ellos pudieran concebir que la dificultad y el virtuosismo era prepararse para hacer 15 cosas distintas. Y que Y donde casi opuesta, digamos. con lo cual, Sí. muy poco espacio tenían para recurrir al lugar poético común, digamos, a ese espacio más frecuentado. Quiere decir que el abanico estaba a punto de descuajeringarse, ¿no? El abanico de posibilidad. Entonces, eh, eso fue, eso fue un trabajo así, homeopático, todos los días diciendo, bueno, quejárense, lloren gente más viejos, pongan en otro lugar, cuidado que... Y venía el actor y decía, sí, la vieja se me parece a Mussolini, terminando. Claro. Y era el verdadero trabajo, el trabajo virtuosístico que hace el elenco de los sketches es precisamente ese, que hacen mis papeles. Sí, 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 sí. Tomá a alguien como Iride que hace la Argentina, el referí, la de la cocaína, La votante. cheta, la cheta sufragista, hace seguramente me voy a olvidar,
hace la madre de la chica que se va con Ah, sí, con exacto, brasileño. con el, sí, bueno, no sabemos qué es, Sí, bueno, se va bueno. con Acá tengo Luciano el claro. Machete, la revista. Y después se va con Woodcock, se va. Después hace el doble de Bozán. Después hace, ya perdí la cuenta. ¿Dónde estamos? Acá. Sí. Sí. Tenés la Argentina Madre, Alcela, hace la Vaselina, llamamos 8. Vaselina, cierto. No, y después hace los números de ensamble. O sea, por lo menos hace 12 personajes. Este, Estamos acá con el sí, Machete infaltable, porque no queda otra, porque es imposible. O sea, ibas siguiendo los personajes. Ahora, exacto. eh, digo, ¿en qué momento empezás a armar el rompecabezas? Porque, a ver, el proceso creativo, te dan los guiones, vas armando, que esto, que el otro, empezás a sumar cosas, a sacar, que esto, que el otro. Armás una obra, pero también cuando vas metiendo los personajes, todo se va modificando, en qué momento quién puede hacer qué cosa. ¿Cómo es eso? Em, Mira, en la previa organizás primero un hermoso Excel. Sí, esto es la muerte de la poesía. Sí, bueno, para que sea práctico en Es algún un momento, sí. Excel de Tetris, que primero es una mesa vacía llena de post-its, porque lo primero que tenés que buscar es que el orden de la obra funcione, y después entender quién puede hacer qué cosa, y después entender a quién le queda mejor qué cosa. Tuvimos unos cambios, unos cambios de personaje, la persona normal del mundo. Y después, por supuesto, el trabajo de ver dónde hay que sumar más texto, dónde hay que sacar texto. Ahí entra la cuestión un poquito más minuciosa. Sí. Sí, y la paciencia de hacer. Eso casi es a último momento, el limado final. Lo del No, texto, cuando lo ves no, el atrás. limado es todo el tiempo. Es que no hay un gran gesto de ensayo, eso es lo que es interesante de esto. Hay un trabajo de orfebre todo el tiempo. Y esta obra que dura 2 horas casi. 2 horas casi. Sí. Digamos, ¿cuántas pasadas generales lleva? Ensayo, qué sé yo. ¿Cuántas pasadas generales lleva para que digas, listo, está? Porque mirá que hay movimiento. Eh, Porque eh, aparte del escenario que gira, entonces entra sí. gente y sale. Yo creo, tendría que ver la agenda de ensayos, pero yo creo que hemos tenido por lo menos unas 30 pasadas. Así que tenés que pensar también que eh, una semana antes de la semana final tuvimos la primera pasada en escenario que, claro, que Una fue semana antes. una semana antes de la semana final, Ah, sí, donde ya entramos con vestuario, claro. con luces, todo. Eh, entonces eso sí se fue el día que verdaderamente tardamos 2 días en hacer la pasada completa. Claro. Sí, se entiende. Después se van ajustando los tiempos. Claro, sí. Bien. ¿Y el casting cómo fue? Porque la verdad que uno mira la obra y el nivel es perfecto. No querés a otra persona en esos personajes. Y Sí. para llegar a ese nivel, digamos, de excelencia, que uno compre el paquete completo, es un trabajo de casting bastante interesante, Sí. imagino. Eh, Como la obra tiene una estructura tan, parece caótica, pero no lo es. Quiero decir, está muy claro, porque lo era la revista, ¿no? Vos tenías el universo vedette, que nosotros lo cruzamos eso, pero está ahí presente, las personas que cantan más, las personas que bailan más, las personas que actúan más. Si bien todo el mundo hace absolutamente todo y lo hace muy bien, hay un lugar en el que había gente con la que yo quería trabajar, había gente que era ideal para el papel. Yo lo había visto, por ejemplo, a Marco en El romance del bajo y la vaca. Me había Sí. gustado mucho.
Em, Cuando empezamos a pensar en Rece, apareció Mona, que es un encanto para trabajar, que tiene mucho humor, que es muy sutil, que es muy inteligente. Hay gente con la que yo quería trabajar hace mucho tiempo, como Eric de Mocker, por ejemplo, gente con la que yo trabajo hace mucho tiempo, como Fabián. Hicimos un casting también, a través del cual entraron Jessica y Romina. Eh, y después gente que fuimos eligiendo así, ¿no? Pero tenés que ir siempre viendo qué es lo que tenés, qué es lo que necesitas, qué es lo que se puede. Este, había personas que son muy todoterreno, que yo ya las conocía, Javier Marva, María Borgí, Iride, Fabián, eh, y después, sí, por supuesto, gente que conozco muy bien y que nunca habíamos trabajado juntos, pero que nos conocemos por el mundo de la ópera, como Ale Badano, o Carniza, o Claro. Prueba. Sí, 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 sí. Bueno, hablemos un poco de vos. Porque yo leí una frase que me sorprendió. Evidentemente no la escribiste vos, pero dice, destacado como el director de escena más importante de su generación. Caramba. Explíqueme eso. Y te ¿Por qué? la persona. No sé, era anónimo. ¿Por qué eso? A ver, ¿por qué Eh, sos director de escena? ¿Qué te fascinó de la dirección? Por ejemplo, ¿por qué estudiaste y fuiste para ese lado? Bu. Em, Bueno, primero que nada, yo creo que habla del mundo de la ópera, que eso ya se parece un poquito más. Bueno, no es fácil el mundo de la ópera. No, bueno, Bueno, está bien, bueno. algo hay que vivir. No, no, no. Pero La cuestión es cómo vos sabés que se puede llegar por varios lados en la puesta en escena. Yo te voy a hablar específicamente de la puesta en escena de ópera, que es mi trabajo. Yo hice y ahora la revista, sí. y el siglo de Trans, que son las únicas dos cosas que hice, que para mí son ópera, pero bueno, no importa, ya es una cuestión teórica. Hay algo. Yo entré por el lado de las artes visuales, yo hice la Escuela de Bellas Artes. Sí. Antes de eso estudié soy discípulo de Bárbara Pullman en dibujo y grabado. Eh, y contemporáneamente, antes de meterme en la Cárcova, empecé a hacer teatro de texto, porque me gustaba mucho, y estudiar piano. Y al año y medio, cuando yo tenía 20 y poquísimos, me metí en la carrera del coro, que era como lo que juntaba todo, claro, ¿no? Y fue todo muy orgánico en ese sentido, ¿no? No te puedo decir que vengo de la escenografía, que pasé de artes visuales a la escenografía, sino que en realidad se me armó todo muy rápido ahí. ¿Y de chiquito qué querías ser? ¿Astronauta, policía, bombero, la clásica o No, ya venía por este lado? no, yo quería ser o etólogo o paleontólogo, en su defecto zoólogo, y después quise ser psicoanalista, porque venía de familia, y así que dije, bueno, Y te analizaron para decir, va a salir artista, el nene artista me va a salir, ¿qué onda? no, padres psicoanalistas, no, no, mi vieja, Freudianos, lacanianos, ¿qué onda? de Freud, Bien, claro. Cualquier cosa, el problema era de ellos. absolutamente, de mamá, Básicamente. básicamente. Y cuando entraste en este mundo, dijiste, soy feliz acá, esto es lo mío. Sí, No tuviste en ningún momento de decir, no sé. no, 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 era la cosa más normal del universo. Sí, 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 es esto. Sí. Y en algún momento te sentiste abrumado por el quilombo en el que te habías metido, porque, digamos, vení del mundo de la ópera donde la mirada es como sobreexigida siempre. Está el tipo que te está mirando así toda la ópera, a ver en qué momento quizás el palito, le pifiaste en algo. Sí. No, esta puesta no me gustó mucho porque viene con tal cosa. ¿Te sentiste en algún momento, che, esto? ¿Sabes que nunca me lo tomé como algo limitante para nada? Me parece que es parte del combo. Y yo creo que por suerte no era tanto el estímulo que a mí se me organizaba el mundo.
Era algo abrazable fácilmente. Y, y el resto es pura abstracción. O sea, disfrutas del estrés Sí, creativo. estrés, ansiedad, puede ser muy fecundo, sí, sí, sí. ¿Y Sí, para ¿por los qué que te no? rodean? Hay que preguntar. Esa es una lavada de mano. No, Vos no te haces no. cargo. Ahí está el padre y madre psicólogo. Sí. Caramba. Yo creo, mira, para nuestro trabajo, y es una de las partes más difíciles de dirigir, es aprender a escuchar. Vamos a trabajar desde un lugar no impositivo. Tiene que estar la pata formal, sí, por supuesto, y la persona que tenés delante, por entender verdaderamente que la persona que tenés ahí adelante eh, tiene su sensibilidad, tiene su historia, su cuerpo está atravesado por una historia particular y que va a funcionar mejor de una manera o de la otra, sí, siempre mejor. A veces somos hijos de lo posible, digo, y las personas que hacemos dirección somos hijos de frustración, somos hijas e hijos de frustración, pero si, porque ya probamos, el cuerpo es del otro más que yo. O sea, te diría que el único momento tremendo es el día del estreno, que ya tenés que soltar y tenés que elegir de qué manera vas a soltar. Y que camine solito. Y que camine solito. Eh, yo creo que de verdad entender que uno tiene que poder soltar, sea esa imposición, o sea, eh, soltar las mejores ideas. Uno debe estar listo para soltar las mejores ideas, que es en verdad. Eh, las cosas funcionan mejor, son posibles. Claro. No es el mundo, digo, donde chocamos contra lo real, ¿no? O sea, eh, por supuesto, me encuentro a mí mismo. ¡Ah! Pero que sos sordo, no escuchar, fuera de ritmo. Pero bueno, qué sé yo, con humor y con amor funcionan. También hay un lugar en el que las personas que hacemos ópera funcionamos de una manera técnica eh, bastante particular. Entonces, no es que estés cotejando todo el tiempo con la teoría, pues sí lo cierto es que lo formal, bueno, deberíamos manejarlo bien. Ahora, Tratamos de manejarlo bien. sos un tipo con mucho sentido del humor. ¿Qué situación tuya laboral eh, la padeces y después cuando la mirás a un paso de distancia te reís de vos mismo? La falta de compromiso. ¿Cómo la falta de compromiso? ¿Un director o falta de No, compromiso? no, no, mía. Ah, Nada. no, yo te digo de vos. Padezco. Ah, de mí. ¿Qué padezco? Que te puede en ese momento, te volvés loco y después cuando la mirás 5 minutos después te reís porque decís, no puedo ser así. Y el punto en el cual te armás una fijación que te decía, afloja, flaco, eso va a ser así, o no va a ser soltada eso. Y Te hace daño. no, te agarra el mundo Rottweiler, como yo quiero que quede y no va a ser de otra manera, aunque nos muramos todas acá, esto va a quedar así. Y en ese sentido creo que lo que está bueno es mantener una flexibilidad con los demás, primero que nada, y con uno mismo. Y trabajar la seducción. Bueno, el costado artístico, ¿no? Porque seducir es mucho más fácil que imponer. Funciona mejor. Y lo disfrutamos todos, ¿no? O sea, entonces, Mentime que me gusta. claro, claro. Esto es una gran mentira que dice una gran verdad. Perdón, gente pagando para que le mientan en la cara. Exacto. Sí, totalmente. Gustosos pagando. Felices. Sí, sí. Ese es un punto muy interesante para empezar a pensar la puesta en escena, ¿no? Ya pensá que antes de que se levante el telón tenés la mitad del espectáculo garantizado porque la gente ya quiere que mienta. O sea, Hay complicidad. hay complicidad y hay un deseo voluntario de ser engañado, ¿no? O sea, eso es
parte nuestra de cada día. Entonces, digamos, eh, entender el balance entre el lugar en el cual el rigor funciona y donde verdaderamente tenés que ayudar a que la persona que tenés ahí adelante pueda articular en base a lo que está entendiendo que vos le decís, y ya es bastante delicado. Pero de vuelta, lo más importante de nuestra profesión es escuchar. Es escuchar, no vas a llegar a ningún lado si no entendés qué tenés delante. Entonces, y eso no solamente aplica al elenco, ¿no? Por favor, aplica a toda la todas las personas que articulan el espectáculo como tal. O sea, te va a pasar lo mismo tener las relaciones más íntimas, que en este caso sería, te diría, con eh, coreografía, dirección musical y escenografía, ¿no? Porque, caramba. Sí, es el núcleo de todo, ¿no? Y es la revisión más íntima, y la organización del espacio y la propuesta escénica se me van de la mano, hermoso. Claro. Sobre todo en un espacio tan, en una obra tan ecléctica, ¿no? Tan rapsódica. Sí, sí. Hablaste de escuchar, ya para terminar. ¿Qué es lo que escuchaste desde que debutó la revista del Cervantes? ¿Qué es lo que la gente te dijo? ¿Cuál fue la devolución de esta obra que está ofreciéndose en el Teatro Nacional Cervantes? Mira, lo, lo que me llena de satisfacción es que es una obra que le gusta a un público muy amplio, muy amplio. O sea, tenés gente de la ópera que te enloquecida, tenés gente del teatro popular que queda fascinada, que queda tocada, gente joven que flipa, eh, gente de más edad que salen conmovidos, gente de teatro, colegas, actrices, actores que quedan fascinados. Entonces, realmente bueno, eso es muy elogioso, ¿no? No cada uno de los nichos, sino el de otros. Yo tengo acá en Buenos Aires dos sobrinas muy chiquitas, 6 y 5, y las tengo que llevar de vuelta. Decirle que se apure porque se agotan las entradas, por lo que sé. Sí, bueno, las tendré, sí. Ah, bueno, Sí. bueno. Sí. Tienen acomoda. Sí, pero eso es extraño, ¿no? Sí. Yo las he llevado a ballet, a la ópera, qué sé yo, y se han enganchado, pues se han enganchado con él. Es que no de respiro. No de respiro, pero chiquita. Sí, bueno, hay mucho color, hay mucho brillo, hay mucho movimiento, hay hortalizas, hay de todo, ¿no? Sí, 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 sí. Faltan los animalitos de Zenón y de la gran y ya estamos, ¿no? A 2 minutos estábamos. Sí, nos faltaron unos capibaras, nos faltaron. Yo quería hacer un número nordelta, no llegamos a meterlo, un ballet de capibara, me faltó. Te estoy diciendo muy en serio. No, no me cabe la menor duda. amenaza. Habría sido un pedazo. Queda pendiente. La revista 2. La revista 2, el ataque de las capibaras. Sí, sí, sí. Hablando de eso, debido al éxito que tiene la revista, la temporada terminaba ahora. La temporada terminaba ahora. ¿Y llega hasta ahora? Se extiende, se va a extender. ¿Hay fecha ya? Tenemos fecha de vuelta a principios de octubre. Bien. Y teniendo en cuenta el éxito, digamos, las autoridades del teatro dijeron, che, esto estuvo muy bueno. ¿Hay un revista 2? ¿Hay trabajo de algo? Por ahora estamos con la vida de la revista 1. Es lo que te puedo confirmar por ahora. Lo dejamos hoy. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias.